Muy bien, amados hermanos, sean todos una vez más bienvenidos al espacio Cristo mi fortaleza.com, a la radio de la hermandad. Le doy gracias a Dios por este gran privilegio que me da de poder compartir con cada uno de ustedes la palabra de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Hermanos y amigos, hoy en este momento quiero compartir con cada uno de ustedes el tema que vamos a estar tratando hoy en esta hermosa tarde. El tema, hermanos, es el siguiente: todos los requisitos para ser salvos. Tal vez usted en este momento se estará preguntando, ¿cuáles son? ¿Cuáles son todos los requisitos para poder ser salvos? Usted ha de pensar que usted no se mete en problemas, usted no dice malas palabras, usted no falta a ningún servicio de reunión cuando la iglesia se reúne. Pero déjenme decirles algo muy interesante. Gracias primeramente que nada le doy a Dios y gracias a cada uno de ustedes por estar conectados al espacio Buscando a Jesús por medio de la radio cristomifortaleza.com. Y usted se dará cuenta hoy, mi estimado hermano y amigo, cuál es la razón por la cual que necesitamos estudiar algunos pasos que nos conducen a la salvación. Y ese es el propósito de hoy en esta tarde. Todos los requisitos para poder ser salvos. Hermanos y amigos que nos están escuchando, se refieren a la obediencia, principalmente al Evangelio, para poder obtener la salvación. Y hay una infinidad, amados hermanos, de pasajes en el Nuevo Testamento donde analizamos qué es lo que un verdadero cristiano necesita hacer para poder obtener la salvación. Y no solo como cristianos, sino que también como cristianos necesitamos llevar estos pasos a aquellas personas que todavía no son cristianos. Cualquier persona en su juicio cabal sabe que la salvación es por gracia. Es decir, que el hombre no puede salvarse solo. Y que era necesario, amados hermanos, que Cristo viniera al mundo para ser nuestro Salvador. Siendo Él perfecto, sacrificio por los pecados del mundo. Este es el Evangelio, hermanos, de la gracia de Dios, tal y como lo encontramos en Hechos capítulo 20, en el verso 24. Y yo quiero, amados hermanos, hoy en este momento, invitarles a cada uno de ustedes. Yo sé que la mayoría este pasaje ya lo tienen memorizado, pero es muy importante ir a la palabra de Dios, así como lo hacían aquellos hermanos en aquel tiempo, más de 2000 años atrás. Dicen que ellos estudiaban, escudriñaban las escrituras para ver si lo que estaban diciendo era realmente la palabra de Dios. Y esa es la razón por la cual que hoy en esta tarde yo te animo, amado hermano y amigo, que abras tu Biblia para que analices lo que estamos predicando. Hechos capítulo 20, en el verso 24, nos dice así la palabra de Dios. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. El verso 24 dice: porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templencillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. ¿Por qué es que hemos leído este pasaje? Déjenme decirles algo.
Sin embargo, la misma persona que entienda que la salvación es por gracia, también tiene que admitir que la salvación no es universal. Cristo dice en la palabra, allí en los evangelios, en Mateo capítulo 7, en el verso 14, que pocos son los que hallan el camino que llevan a la vida. Dice, entrar por la puerta angosta, porque pocos son los que hallan el camino que llevan a la vida eterna. Otro pasaje muy enlazado a lo que estamos analizando en este momento es lo que encontramos allá en Hebreos, en capítulo 5. Hebreos capítulo 5, amados hermanos, miramos ahí que la palabra de Dios dice Cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. ¿Obedecen qué? El evangelio o la palabra de Dios. Dios, amados hermanos, especifica ciertos requisitos que el hombre debe de cumplir para ser salvo. Esto se llama obedecer el evangelio. Romanos capítulo 10, en el verso 16, encontramos ahí, amados hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, en el verso 16, dice así la palabra de Dios. Romanos capítulo 10. En el verso 16 encontramos que el apóstol Pablo dice así: mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuántos hermanos sobre la faz de la tierra andamos anunciando el mensaje de salvación? ¿Cuántos hermanos nos levantamos diariamente para poder salir en la mañana, al mediodía y en las tardes anunciando ese evangelio que Cristo nos ha dejado, que lo prediquemos a los 4 puntos cardinales? Y eso es la gran encomienda que usted y yo tenemos, para que la gente se dé cuenta cuáles son los pasos a seguir para poder alcanzar la vida eterna. Dios quiere que todos nos salvemos, pero no todos quieren obedecer el evangelio de Cristo. Allá en Tesalonicenses, amados hermanos, note lo que dice la palabra de Dios en Tesalonicenses capítulo 1, en el verso 8, lo que dice la palabra de Dios ahí. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, en el verso 8, dice así la palabra de Dios: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos, amados hermanos, el primer punto que debemos analizar cada uno de nosotros. Primeramente que nada, necesitamos obedecer plenamente lo que está escrito en la palabra de Dios, el evangelio. Repito, reunirse los miércoles o los jueves o los domingos que la iglesia tiene servicios no es suficiente. Dice la palabra de Dios allá en Hechos capítulo 6, en el verso 7, obediencia a la verdad. Hermanos, hay varios ejemplos que podemos encontrar en el Nuevo Testamento para poder obedecer el evangelio de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Honestamente, la gente no quiere nada de Cristo. Pero vaya a saber usted en aquel día final cuál va a ser la respuesta que todas estas personas, e incluso aquellos que lo obedecieron en alguna ocasión y por circunstancias de la vida se han
alejado de la verdad. Mi pregunta es, ¿cuál va a ser esa excusa? ¿Cuál será? Por eso hoy en esta tarde yo quiero animarles, amados hermanos y amigos, aquellos que se han alejado de la palabra de Dios, aquellos que por alguna ocasión han dejado de asistir a la congregación, aquellos que ya habían obedecido y se han regresado al mundo pagano, es necesario que vuelvan otra vez, que entiendan que no todos alcanzarán la salvación si es que no se arrepienten de todas las cosas que han hecho y estarán haciendo. Allá, hermanos, en Hechos capítulo 2, ahí empieza la narración más importante de la Biblia. ¿Saben por qué? Porque desde ahí fue el comienzo cuando el apóstol Pedro empezó a predicar el mensaje de salvación. Por primera vez, nunca jamás en la historia, alguien había predicado tan puro, tan genuino como el apóstol Pedro. Pedro les dijo a aquellos hombres en aquel tiempo: ustedes que mataron al Hijo de Dios necesitan arrepentirse. Y note lo que dice la palabra de Dios ahí en Hechos capítulo 2, en el verso 37 al 41. Dice así la palabra de Dios. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Muchos existen en que la salvación es por fe sola. Porque cuando el carcelero preguntó: ¿qué debo de hacer para ser salvo?, Pablo y Silas contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Pero entonces le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Hechos 16:30. Y esa palabra que les hablaron era el evangelio. Incluyó el bautismo, y el carcelero y su casa, habiendo oído el evangelio de Cristo, querían obedecerlo y fueron bautizados esa misma hora, dice la palabra de Dios. Dice que era como a medianoche. Por lo tanto, hermanos y amigos, en este estudio tiene que ver con los requisitos nombrados por Dios que el hombre debe cumplir para ser salvo, enfatizando que hay un solo evangelio, un solo plan de salvación. Por eso todos los requisitos que son nombrados para ser salvos se refieren a la obediencia al evangelio. El punto enfatizado en este estudio es que cada requisito nombrado en los varios textos que vamos a estar leyendo, que citaremos en una parte de todo el plan de salvación. Este es el lenguaje figurado llamado sinecdoque, designar un todo con el nombre de una de sus partes.
por no reconocer y aceptar este lenguaje figurado, muchos enseñan erróneamente, por ejemplo, diciendo que la salvación es por la fe sola. ¿Dónde dice eso? No encuentro en ningún lado de la Biblia de principio a fin que solo por la fe la persona va a ser salva. Lamentablemente hay muchos que están enseñando de esa manera. Muchos que enseñan que solo es por la fe. La palabra de Dios dice otra cosa. La palabra de Dios nos dice de qué forma el ser humano será salvo. Dice la palabra de Dios, y muchos citan a Juan 3:16, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no acepta que la palabra cree de ninguna manera significa fe sola, sino que significa la obediencia al Evangelio para obtener el perdón de pecados. Obviamente, amados hermanos, Juan 3:16 habla de la salvación, tener vida eterna. Dice Hechos 2:38, dice arrepentirse y bautizarse para el perdón de los pecados. Por lo tanto, si los dos textos nombran requisitos de la salvación, obviamente los dos hablan de obedecer el Evangelio. La salvación de Juan 3:16, tener vida eterna. Entonces esto me quiere decir que necesitamos obedecer el Evangelio de Dios, que es Cristo Jesús. No es distinta la salvación de Hechos 2:38, el perdón de los pecados. Juan 3:16 menciona porque de tal manera Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, mas no se pierda, mas tenga vida eterna. Al decir esto, amados hermanos, que no se pierda, mas tenga vida eterna, esto quiere decir que aquel que cree en el Hijo de Dios es porque también necesita ser bautizado para perdón de los pecados. Textos que dicen salvar o alguna forma de salvar. Dice la palabra de Dios en los evangelios, en Mateo capítulo 1, verso 21, dice: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Lucas capítulo 9, en el verso 56, dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Juan 12:47 dice: no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Santiago 5:20 dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Marcos 16:16 dice la palabra de Dios: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Muchos creen en Dios, muchos creen en Jesucristo, pero no es suficiente creer que hay un Dios y que hay un Hijo de Dios que es Cristo. No es suficiente. La persona necesita entregarse totalmente a una obediencia al Hijo de Dios. Necesita hacer los pasos que dice la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 3, en el verso 21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Muchos grupos religiosos este pasaje lo tuercen, le quitan la S y dice: el bautismo que corresponde a esto ahora no salva. Ellos, muchos grupos religiosos, le quitan la S
están cometiendo un grave error. Muchos dicen que el bautismo no es necesario. Y déjenme decirle que sí es el punto central para poder obtener la vida eterna en aquel día final. Desde luego que hay muchos otros textos más que hablan de la salvación. Perdonar pecados, deudas o salvar. Mateo capítulo 6 en el verso 12 dice: y perdonándonos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esa fue la razón por la cual, amados hermanos, que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por usted y por mí, para perdonar nuestras ofensas, para perdonar nuestras deudas, para perdonarnos todo aquello que era desagradable delante de los ojos de Dios. Marcos capítulo 2 en el verso 7. ¿Quién puede perdonar pecados? Sino solo Dios. Claro, es el único que puede perdonar cada error y cada pecado de cada ser humano. Hechos 2:38 dice una vez más la palabra de Dios: pero les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos y amigos, si Dios nos perdona los pecados, somos salvos. Pero para poder obtener la salvación necesitamos estar fielmente en el camino del Hijo de Dios. Efesios capítulo 4 en el verso 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es muy obvio, amados hermanos, que Dios nos perdona los pecados. Somos salvos, somos justificados. Justificar significa hacer lo correcto, lo justo, lo que tiene el buen sentido de tener relación correcta con Dios. Obviamente, los justificados son los salvos. Así es necesario, amados hermanos, los justificados son los salvos por medio de obedecer el Evangelio de nuestro Señor Cristo Jesús. No hay duda que la palabra de Dios nos ayuda para poder que usted y yo un día podamos estar con nuestro Padre Celestial. Así es que es muy importante que nosotros entendamos cuál es la razón por la cual que necesitamos obedecer ese plan de salvación. Cristo dijo: el que creyera y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Así es que debemos de nosotros meditar, de pensar de qué forma podemos obtener la vida eterna. No solo pensar que somos cristianos es suficiente para poder obtener la corona, para poder obtener la salvación. Necesitamos hacer muchas cosas más. Necesitamos trabajar en la viña del Señor. Necesitamos estar fieles a la palabra de nuestro Señor Cristo Jesús. Necesitamos comprometernos con Dios. Necesitamos ser fiel hasta aquel día final. Y hoy, en esta tarde, yo quiero animarles a cada uno de ustedes que necesitamos tener
una relación estrecha con nuestro Dios. Romanos capítulo 5 en el verso 1 dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al ser nosotros justos, tenemos paz con esa relación estrecha delante de nuestro Dios. Santiago capítulo 2 en el verso 24 dice la palabra de Dios: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así es que también, amados hermanos, necesitamos trabajar y necesitamos permanecer fieles hasta aquel día final. Esas son las obras que Dios está demandando de cada uno de nosotros. Gálatas capítulo 13 en el verso 8 dice la palabra de Dios: Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Romanos 5:9 dice: pues mucho más estando la justificación en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hermanos, necesitamos vivir, tener vida para poder obtener la salvación. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 5 en el verso 25: viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Juan 5:40 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 6:53 dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Mis estimados hermanos, el pasaje Juan 5:40, y dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Muchos seres humanos rehúsan obedecer la palabra de Dios, el Evangelio. Muchos piensan que al morir, todos piensan que al morir van con Dios. Eso es mentira. ¿Dónde dice eso? Nadie va al cielo. Primeramente, el ser humano, para que pueda entrar al cielo, necesita obedecer el Evangelio de salvación, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De lo contrario, ahí será el lloro y el crujir de dientes, como lo dice la palabra de Dios. Hechos 11:18 dice: también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dios mandó a su Hijo para que tengamos vida, y vida en abundancia, como dice Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida, y para que tengan vida en abundancia. Para poder tener la esperanza de la vida eterna, necesitamos obedecer el Evangelio. Pero el Evangelio de verdad, el Evangelio puro. Primera de Juan capítulo 2 en el verso 25 dice la palabra de Dios: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Muchos enseñan erróneamente que la vida eterna es una posesión actual, o sea que el creyente posee la vida eterna ahora y no la puede perder. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan 2:25? Ahí corrige este concepto erróneo de muchos seres humanos sobre la faz de la tierra. La tenemos como promesa y no como posesión actual. Los fieles, los infieles, los que caen de la gracia. Note lo que dice la palabra de Dios ahí en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 en el verso 4. La palabra de Dios nos da las respuestas a todas las dudas que cada uno de nosotros tenemos. Gálatas capítulo 5 en el verso 4. Note lo que dice ahí.
De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Este tipo de personas no heredarán el reino de los cielos porque se han caído de la gracia. Y el otro pasaje que dice Juan capítulo 6 en el verso 24, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:40 explica este versículo. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Observe, amado hermano, la misma recompensa, la vida eterna, para el que cree, vida eterna, para el que come mi carne y bebe mi sangre, es igualmente, es lenguaje figurado, para dar énfasis a lo importante de creer y obedecerle a Cristo Jesús. Pero obviamente los que tienen la promesa de la vida eterna son los salvos. El hombre tiene que obedecer para ser salvo. Tan sencillo como eso. El hombre necesita obedecer. La palabra de Dios es clara. El ser humano necesita primeramente que nada oír el Evangelio. Juan capítulo 5 en el verso 25 dice: de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen vivirán. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted y yo, amado hermano, tenemos ese trabajo de ir y anunciar las buenas nuevas de salvación, para que la gente oiga y crea en el Evangelio. La gente necesita arrepentirse, porque dice la palabra de Dios en Lucas 13:3, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hechos capítulo 13 en el verso 19 nos dice la palabra de Dios: así que arrepentidos y convertidos, para que seas borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tener los pecados borrados significa, hermanos, tenerlos perdonados. Dice la palabra de Dios allá en Hechos capítulo 17 en el verso 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El hombre necesita arrepentirse, no solo en un lugar, en todo lugar, dice la palabra de Dios. Pero lamentablemente muchos están despreciando este banquete que Cristo ofrece para que la persona sea salva. Romanos capítulo 2 en el verso 4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hermanos y amigos, arrepentirse significa cambiar. Y esto es precisamente lo que la mayoría de la gente no quiere hacer. Pero Jesús dice: cambiar o perecer. Hechos 11:18. También a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. Hermanos, un texto que lo traigo en mente, constantemente lo recito, es que necesitamos confesar a Cristo. Lo que dice Mateo capítulo 10 en el verso 32 al 33. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos.
Hermanos, este pasaje se refiere para aquellos que todavía no han obedecido el mensaje de salvación. Que usted le lleva la palabra de Dios y ellos rehúsan recibirla. Y también aplica para aquellos que estamos involucrados en predicar el mensaje de salvación. Que necesitamos ir para anunciar las buenas nuevas. Si usted lo anuncia y no le escuchan, usted ha salido de su responsabilidad. Mire, lo que encontramos también cuando Dios envió a parar el carruaje en aquel lugar, lo que entendemos como la conversión de Felipe. Y dice ahí la palabra de Dios, hermanos, lo que pasó en ese lugar. Qué lindo. Una plática, la entendió muy bien, miró que había agua en aquel lago o mar o río, qué sé yo, y dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua. Hechos 8, 37 al 38 dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué significa confesar a Cristo, hermanos? Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Significa que Cristo es igual a Dios. Juan 5:18, porque Él mismo es Dios, es el Creador. Estando aquí en la tierra era adorado, perdonaba pecados, leía pensamientos, y solo Dios es adorado, perdona pecados y lee pensamientos. No hay otro. Ser bautizado en agua para el perdón de pecados. Dice la palabra de Dios. Aquí hablamos de la gran comisión. En Mateo capítulo 28, en el verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aquí, hermanos, nos exhorta a que vayamos a buscar aquellas almas que necesitan del Evangelio. Hay muchas almas que necesitan escuchar el mensaje de verdad, el mensaje de salvación. Hay muchas almas que necesitan obedecer esa palabra que usted un día y yo obedecimos. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La persona necesita ser bautizada para perdón de pecados. La persona necesita creer que Cristo es el Hijo de Dios. Hechos 2:38 dice claramente que Cristo perdona los pecados y después de eso recibe el Espíritu Santo. Es muy importante, hermanos, observar que el bautismo es para ser salvos. Si no lo es, tampoco lo es el creer, porque los dos mandamientos están conectados e inseparables. El bautismo es para el perdón de pecados. Nótelo bien. El bautismo es para perdón de pecados. Si no lo es, tampoco lo es arrepentimiento. Porque estos dos mandamientos están conectados como dos vagones de tren con el conjuntivo Y. Están conectados de una manera como dos eslabones. Invocar el nombre del Señor en Hechos 2:21
y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hechos 22:16 dice, Ananías preguntó a Saulo de Tarso, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Imagínense, hermano. Dice, Ananías le preguntó a Saulo en aquella ocasión, y ahora pues, ¿qué te detiene, Pablo o Saulo? Levántate, hombre, lava tus pecados, invoca el nombre de Jesús, invoca el nombre de Cristo. Así es, el ser humano necesita hacer eso. Hermanos y amigos, yo concluyo con esto. La conclusión ineludible: oír para vivir equivale el obedecer al Evangelio. ¿Cree que somos salvos por solamente oír? Obviamente el oír de este texto es comprensivo, comprende o abarca todos los pasos contenidos en el mandamiento de obedecer el Evangelio. Creer para tener la vida eterna equivale al obedecer al Evangelio. Si Santiago 2:24 dice enfáticamente que no somos salvos por la fe solamente, obviamente el creer de este texto es comprensivo, comprende o abarca todos los pasos contenidos en el mandamiento de obedecer el Evangelio. Arrepentirse para no perecer. Arrepentimiento para vida, pero no por el arrepentimiento solo, sino por obedecer el Evangelio. Obviamente, hermanos y amigos, el arrepentirse de este texto de Lucas 13:3 es comprensivo, comprender y abarca todos los pasos contenidos en el mandamiento de obedecer el Evangelio, tal y como lo vemos en Romanos 10:10. Confesar a Cristo para salvación equivale a la obediencia, a la verdad, obediencia a la fe, obediencia al Evangelio, como observamos en el caso del etíope. Todo esto es un enlace para poder obtener la salvación, lo que encontramos en Pedro 3:21. Bautismo no salva, no por el bautismo solo. Obviamente una parte del plan de salvación, el bautismo, se pone por el todo de la obediencia al Evangelio. Hechos 2:38, por lo consiguiente, arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Muchos sectarios se oponen fuertemente al bautismo para el perdón de pecados. Los tales adulteran la palabra de Dios. Por ejemplo, es muy famoso bautista erudito Robertson dice en su libro Imágenes verbales del Nuevo Testamento: Pedro apremia el bautismo para cada uno de aquellos que ya se habían vuelto arrepentidos y que ello fuera hecho en el nombre de Jesucristo, sobre la base del perdón de pecados que ya había recibido. Robinson completamente tergiversa el texto, separando el mandamiento de arrepentimiento del mandamiento de bautizarse. Enseña que Pedro mandó el arrepentirse y luego los que se arrepintieron, ya siendo salvos, recibieron el otro mandamiento de bautizarse, pero no para el perdón de los pecados. No me gustaría estar en los zapatos de este erudito en el día del juicio. Texto complicado y difícil, de ninguna manera. Un niño de primaria puede entenderlo perfectamente. Sin comentar, deje que él lea el texto y pregúntele: ¿qué se debe hacer para el perdón de los pecados? La explicación de Robertson no es
interpretación, sino torcer la escritura. Lo que vemos en segunda de Pedro capítulo 13 en el verso 16 es adulterar la palabra. Lo que también vemos en segunda de Corintios 4:2, corrompiéndola para engañar y cooperar con Satanás para evitar la obediencia al evangelio. Hechos 2:21, invocar el nombre del Señor para ser salvo. Obviamente, hermanos y amigos, el invocar de este texto es comprensivo, comprende o abarca todos los pasos contenidos en el mandamiento de obedecer el evangelio. Cada uno de estos mandamientos es para obtener la salvación. Y no hay falla de eso. Cada uno de estos textos se refiere a la obediencia al evangelio. Hay un solo plan de salvación y estos varios requisitos que hemos mencionado en este estudio se refiere a ese plan de salvación. Se refieren a la obediencia del evangelio. Hermanos y amigos, los que niegan esta conclusión son culpables de enseñar que las escrituras no son consecuentes al nombrar los requisitos para obtener la salvación. Tendrán que enseñar que algunos deben hacer una cosa y otros deben de hacer otra cosa para obtener la salvación. Según este concepto erróneo y absurdo, hay varios evangelios. Obsérvese bien que los que enseñan la salvación por la fe sola hablan por los dos lados de la boca, porque bien saben y aceptan que es necesario arrepentirse, confesar a Cristo y invocar su nombre. Entonces, ¿qué es todo el ruido acerca de la fe sola? ¿Cuál es la fe sola o fe más en arrepentimiento? La confesión y la invocación del nombre del Señor. En su gran confusión, los proponentes de la salvación por fe sola son doblemente confusos sobre las obras que no salvan. Para ellos el bautismo es una obra que no salva, pero el creer, el arrepentirse, la confesión y el invocar el nombre del Señor no son obras que no salvan. La obediencia al evangelio es una obra que no salva. Imagínense qué profundidad de ignorancia y confusa tan grande de aquellos que dicen que solo la fe sola salva. Esta gente, amados hermanos, necesitan arrepentirse de todo lo que están haciendo. Y no quiero terminar, amados hermanos, sin hacer la invitación a cada uno de mis hermanos que están conectados por medio de la radio cristomifortaleza.com con el espacio Buscando a Jesús. Les animo, amados hermanos, en ese instante, a que meditemos, a que pensemos lo que la palabra de Dios dice, que necesitamos ir y salir allá afuera y predicar todos los requisitos a la gente para que ellos puedan entender que un día, si no se arrepienten, todos daremos cuenta de lo que hemos hecho, pero Dios quiere que todos nos salvemos. Dios quiere que usted y yo vayamos y prediquemos el mensaje de salvación. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 10 en el verso 45, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por muchos. Ya Cristo ya dio su vida por usted y por mí. Hoy necesita usted hacer algo. Hoy necesita usted ir y predicar el evangelio, para que el evangelio sea creíble, para que las personas crean que Cristo murió
en aquella cruz del Calvario. Gracias, hermanos, por su atención. Gracias por estar conectados. Nos vamos a despedir con esta oración. Oremos. Señor buen Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Alabado seas hoy y siempre, Padre celestial. En este momento, Señor bendito, te damos gracias por tu gran amor, por tu misericordia.